Hola amigos, hola de nuevo, soy Cuenticiente. Continuamos con nuestro particular ciclo dedicado a Don Juan Tenorio y hoy os tengo preparada alguna que otra pequeña sorpresa que insertaré durante el vídeo para que veáis, tengáis ejemplos claros de la recitación, de la declamación de los versos de Zorrilla. Bueno. Quería comenzar con algo que se me olvidó comentaros en anteriores ocasiones. Y se trata del paralelismo que existe en la obra de Don Juan Tenorio y de los personajes, en algunas características de los personajes. Os quería comentar, por ejemplo, que los personajes aparecen aislados sin saber de dónde vienen y en cuadros sucesivos. Y Don Juan se nos presenta en la primera escena con un antifaz, en personalidad fogosa y violenta. Cuando dice, ya está escribiendo la carta que va a llevar a doña Inés, que va a mandar a llevar a doña Inés, ya está quejándose, maldiciendo, amenazando, digamos de alguna manera, a los que gritan en la taberna, en la hospedería, para ya de entrada ya está él así en esta actitud, ¿no? Xuti, que le ha servido un año, cree que es español. Este es el criado de él, que por cierto en otra ocasión lo he mencionado como Ciuti, porque claro, no recordaba yo que se pronunciaba así, Xuti. Él, como digo, el criado ignora su nombre, pero bueno, conoce bien los prontos de Don Juan, la impaciencia, pero poco le importan, ya que con amo tan franco, noble y bravo, vive mejor que un prior, sin que le falte tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y mejor vino. Esto es parte de los versos, ¿no? En las primeras escenas del Tenorio, la primera escena o las primeras escenas. La técnica interna de los actos sigue una serie de paralelismos y contrastes de personajes, esto es lo que me refería. Contraste de personajes, temas y situaciones que nos recuerdan la comedia clásica. Y diremos ejemplos. Esta construcción simétrica domina particularmente en el primer acto. Con la llegada de los héroes, momento climático del acto, la escena se transforma en una concentración de paralelismos y contrastes espaciales, unos temporales otros. Por ejemplo, entrada sucesiva de Don Juan y de Don Luis Mejía, que son los dos que están al quite uno con el otro para ver quién ha conseguido más descalabros por ahí. Ambos con antifaces. Esto me encanta, particularmente, bueno, máscaras. Me encanta, aficionada a coleccionar máscaras, antifaces, máscaras. Ante la mesa central, dos sillas que se disputan. Se sientan frente a frente. A su alrededor dos bandos de amigos. En un rincón don Gonzalo, en otro don Diego, los padres de ambos, de don Juan Tenorio y de doña Inés, que vienen a ver qué pasa en esa taberna después de un año, esto no lo expliqué, de ir por esos mundos, cada uno haciendo su apuesta, realizando su apuesta para ver quién hacía más tropelías. Entonces, bueno, pues después de ese año a ese lugar llega el padre de cada uno de ellos y bueno, pues para comprobar con sus propios ojos qué barbaridad, que sucede, ¿no? La barbaridad que sucede. Bueno. En un rincón, como digo, don Gonzalo, en otro don Diego, dos jueces rígidos frente a los dos libertinos. Los paralelismos temporales crean un crescendo tensional hacia el clímax. Lectura de las listas de crímenes. Uno ha ido a Francia, otro, don Tenorio ha ido a Italia, ha estado en Roma, ha estado en Nápoles y no recuerdo el otro, don Luis Mejía había estado en Francia, no recuerdo el sitio concretamente, bueno, pero había estado haciendo sus chanchullos por ahí en sendos países. Y la lista de crímenes, las personas a las que han asesinado, en fin, todas las barbaridades. Enumeración y suma de muertos y conquistas, como estoy explicando, nueva doble apuesta que conmueve aún más la hostería del laurel.
mensajes secretos a ambos criados que parten, que en un momento determinado ahí no se sabe qué es lo que le han dicho, pero ya después se descubre que es que cada uno le dice a su criado: haz para que prendan a mi contrario, ¿no? Don Juan Tenorio a Luis Mejía y Luis Mejía a don Juan Tenorio. Entonces esto lo hacen posible por medio de eso, de esas órdenes que le dan a los criados para que hagan el chanchullo y que los apresen, ¿no? Y se ven los dos presos y después escapan. Dos personajes. En la calle, dos prendimientos sucesivos y similares. El paralelismo y los contrastes penetran aún en el segundo acto, presentándonos a los dos héroes libres ya de la prisión. Yo creo que realmente creo que se escapan. No sé si se escapan o lo logran. No, por medio de soborno creo que logran salir de la prisión, sí, porque ambos tienen dinero. En el resto, la técnica de simetrías es menos rebuscada y efectista una vez que don Juan se deshace de don Luis. Se deshace de él por medio de su criado Echuti. En los actos finales de la segunda parte aparecen nuevamente situaciones paralelas. Dos fuerzas opuestas se disputan el alma de don Juan, que vacila entre virtud y pecado, condenación y salvación. La gracia y el amor triunfan y dos brillantes llamas en ascensión paralela se pierden en el espacio. A ver, aquí habla sí, de las fuerzas opuestas que se disputan el alma de don Juan. Claro, al final de su vida, cuando el reloj de arena va cayendo, los granitos en el reloj de arena, él tiene esa, todavía en los últimos momentos de su vida, cuando cae herido de muerte por la disputa con el capitán Centella, creo que era, bueno, pues está siendo tentado todavía, ¿no?, a esa arrogancia que tiene don Juan, y bueno, finalmente gana la virtud y logra salvar su alma, pero bueno, eso llegamos más adelante. Antes de continuar con esto del paralelismo, quería deciros un par de cosas. Os he dejado en el vídeo anterior, en la cajita de información, todos los versos, las estrofas, cada correspondiente estrofa con los versos que corresponde, quiero decir, el tipo de estrofa, cómo se llama, su rima, todo eso lo he dejado en la cajita de información. Y revisando el vídeo me había dado cuenta que dije exactamente a grosso modo, os dejo aquí, os voy a decir ahora la relación de estrofas y verso, y dije a grosso modo. Corrijo, grosso modo, no a grosso modo, no, ahí la conjunción no. Grosso modo, os digo ahora grosso modo, una pequeña aclaración. Y otra también quería deciros, cuando hablo que el mismo Zorrilla está hablando del tiempo en su obra, el tiempo del mismo Tenorio, en la primera parte, cuando transcurre la noche, todo en la misma noche, hablo de que el lector no puede saber qué hora es, porque no, Zorrilla, bueno, pues diluye el tiempo en esa primera parte de la obra, y olvidé decir el lector o el espectador o el espectador, porque esto es una obra de teatro, entonces claro, puede ser que lo estés leyendo, puede ser que lo estés viendo representado. Hechas estas dos aclaraciones, era importante, proseguimos con el paralelismo. Al paralelismo de acción y situaciones hay que añadir el paralelismo de estilo. Son frecuentes las repeticiones de versos, de palabras y expresiones, de estrofas paralelas, como las décimas del sofá, que pertenecen a los versos 2170-2223. Para Ortega, esta construcción simétrica revela la intención del autor de crear una obra con la simplicidad y primitivismo del arte plenamente popular. Y hasta encuentra un género literario sin nombre y acotamiento hasta Valle Inclán, en que encuadrar este drama zorrillesco, el esperpento. Se trata de un recurso técnico de gran valor efectista, tensional y climático dentro de la libertad estructural del romanticismo. Atendiendo a esta particular
y concreto este fragmento que os acabo de leer. A continuación vamos a escuchar de la presentación de la obra, de la realización de la obra por parte de Televisión Española del año 1966 en Estudio 1 de Televisión Española, la representación de Don Juan Tenorio. Vamos a escuchar ahora exactamente las décimas del sofá y comprobaremos, bueno, un poco esto que acabamos de decir del paralelismo. Ahora volvemos. Escuchad. Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse al verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces. Amores, mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer? ¡Ay de mí! Sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser que alcanzo, que puede hacer hasta que el Edén se me abra. No es Satanás, donde Inés, quien pone este amor en mí. Es Dios, que quiso por ti ganarme para él quizá. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es ese amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve, inmenso, voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí,
Iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. ¿Qué tal? Continuamos ahora. Espero que os haya gustado. Continuamos ahora hablando de las fuentes del Tenorio, tanto del drama de Zamora, de Antonio Zamora, como de El burlador de Sevilla. El drama de Zamora, El convidado de piedra, viene representándose en España durante de tiempo atrás, desde su aparición, obviamente, hasta el mismo estreno del Tenorio. Venía representándose, como decimos, y por lo que existe cierta aportación de Zamora al Don Juan Tenorio de Zorrilla. En una carta a su editor, tengo aquí varios apuntes, por eso voy de un sitio a otro. En una carta a su editor, Zorrilla escribe en 1869: todo el mundo sabe que mi Tenorio es la refundición de El burlador de Sevilla y El convidado de piedra. Y en 1870 escribe: yo quise con mi Don Juan Tenorio matar al convidado de piedra. Ahora veremos por qué dice esto. Según el crítico Alonso Cortés, de aquella solo conserva el nombre de los personajes y el carácter del héroe, necesariamente invariable. Podríamos decir que la obra de Tirso sería la fuente básica, primaria y remota del Tenorio, y como incentivo inmediato a Zamora. Decimos la obra de Tirso, la de El burlador de Sevilla, Tirso de Molina. Continuamos diciendo, comparamos ambos dramas. En ambos dramas, Don Juan aparece como el clásico burlador sevillano, osado con las mujeres, valiente con los hombres y atrevido con los difuntos. Envuelto en satanismo y temeridad, realmente a él no le para siquiera la muerte, esos difuntos, ¿no? El respeto que se le debería de dar a esos difuntos, ¿no? La algazara carnavalesca de Zorrilla corresponde a la algazara de estudiantes de Zamora, que Don Juan intenta apaciguar y disolver. Para sus fines y conquistas se vale de los recursos tradicionales como sobornos de criados y alguaciles. Aquí, por ejemplo, los sobornos de alguaciles se supone que, bueno, no, sí se menciona cuando salen de la cárcel, tanto Luis Mejía como él, ¿no? Sobornan imaginamos que alguaciles para poder salir de la cárcel. Y con lo que respecta a los criados, vemos como Brígida pues es pagada por Don Juan para conseguir sus fines, que es llegar hasta ella, hasta la joven, y bien que se deja llevar por este nuevo señor al que sirve Brígida, y es la que forma realmente el lío y consigue enamorar por el dictado que le da, las órdenes que le da Don Juan, consigue enamorar así, con esas palabras que le dice Brígida a doña Inés, y servírsela en bandeja como si fuese realmente, bueno, pues mera mercancía. Es triste esa parte también, pero bueno, hay que englobarlo, encajarlo todo en la época, ¿no? Esto como todo en literatura. Bien. Es un criminal notorio con larga lista de muertes y conquistas en su historial. En ambos dramas ha escalado claustros y roto clausuras. Prometido a doña Ana de Ulloa en Zorrilla, a Inés de Ulloa, estamos comparando ambas obras, ¿no? Su amor fingido no termina en matrimonio porque ambos padres rompen el compromiso acordado al saber la vida criminal de Don Juan. Por eso acuden a la hostería del Laurel para comprobar por sí mismos qué es eso que se dice de ellos, ¿no? De sus hijos. La actitud para con su padre, don Diego, es provocativa e insolente. O sea, el mismo Don Juan ni respeta ni a su padre. Y el comendador cae muerto a manos de Don Juan por defender la puerta de su casa. El comendador, el padre de doña Inés, que acude cuando él se la lleva del convento y se la lleva a su casa, a su quinta, a orillas del Guadalquivir, a la otra orilla, a una legua de Sevilla, se la lleva, entonces va a buscarle al padre y le dice:
pero ¿qué es esto, no? ¿Qué estás haciendo con mi hija, no? Que mi hija no es una mercancía y tal. Y entonces don Juan pues intenta, bueno, sinceramente lo hace, intenta decirle al padre que su amor es verdadero por doña Inés, que de verdad que va a conseguir doña Inés lo que nunca ha conseguido nadie, que es redimirlo y volverlo bueno. El padre no le cree, el padre de doña Inés, y finalmente en una aparición que hace Luis Mejía, que anda por allí, que había ido a visitarlo anteriormente, pues finalmente se enfada con los dos y mata al padre de doña Inés. Entonces, bueno, cae muerto a sus manos, por defender la puerta de su casa, como decimos, y en Zamora, y por cuestión de honor familiar en Zorrilla, claro, exactamente. En el drama de Zamora por defender la puerta de su casa y en el drama de Zorrilla por el honor familiar. Es lo que estaba explicando. Llega el padre, le pide cuentas y él finalmente lo mata. Bien, este percance origina toda la acción posterior en torno al convidado de piedra. Estatua, cena sobre la tumba con idénticos manjares. Finalmente, en ambos dramas, don Juan se arrepiente y acude a la piedad y clemencia divinas. En Zamora, en el drama de Zamora, el convidado de piedra, Antonio Zamora, aprovechando la eternidad del último instante, y en Zorrilla, al último grano del reloj de la vida. Es que precisamente se detalla esto. La diferencia esencial radica en el carácter del protagonista. En Zamora es un frívolo burlador de honras desde el principio hasta el último instante en que se arrepiente. El don Juan zorrillesco sufre, por el contrario, un cambio radical hacia la mujer desde el momento en que oye de Brígida la incentiva pintura de esa joven ideal, doña Inés, quien en la oscuridad del claustro alimenta ya una llama de amor puro por él. Hablábamos antes como Brígida lió todo de tal manera que, bueno, pues hizo de alcahueta básicamente. Este amor convertido en sacrificio hará posible su redención. A este amor angelical de la Inés de Zorrilla corresponde contrariamente la venganza del burlador en el convidado. Doña Ana, que no perdona el haber sido burlada por el infiel asesino de su padre, no busca su salvación sino el castigo. Esto en el otro drama. Y este castigo, la muerte del burlador, se ejecuta por mediación de la estatua del comendador, como en Tirso. Mientras que Zorrilla, con más verosimilitud, hace intervenir la espada del capitán Centellas. Si a todo esto añadimos la técnica dramática claramente superior en Zorrilla y la riqueza de recursos estilísticos populares, fácilmente comprendemos cómo el Tenorio mató al convidado desbancándolo de los escenarios. Habíamos dicho antes que Zorrilla había hecho referencia en una carta que yo quise que mi don Juan Tenorio matara, yo quise que con mi don Juan Tenorio matar al convidado de piedra. Aquí lo hemos reflejado y explicado. Por todo ello, por todo lo que hemos relatado hace un momento, es que podemos comprender que el Tenorio mató al convidado desbancándolo de los escenarios, porque tiene mucho más técnica dramática, calidad claramente superior era en Zorrilla que en la otra obra. Bien, muchos son los críticos que ven en obras extranjeras fuentes básicas del don Juan zorrillesco. Esto un poco avanzando hacia lo que son las fuentes, ¿no? Ya tomando un poco del punto de vista de otros países, ¿no? Desde otros países. Las conclusiones son variadísimas, extremistas y hasta contradictorias. La mayor parte de dichos críticos ven en el don Juan de Marana o la caída de un ángel, creo que se pronuncia eso en francés, la caída de un ángel es la traducción exacta. Ahora lo diremos si no. De Alejandro Dumas, la principal inspiración del Tenorio, fijaos, de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas era enormemente popular en los círculos dramáticos españoles y resulta increíble que nuestro poeta, en más de una ocasión, no oyera o participara en comentarios o alusiones al romántico francés y a su drama.
Personalmente conoció a Dumas durante su visita a Francia en 1846. Aunque hay quien piensa que, fijaos, que es al revés, que es el Don Juan de Dumas, que el Don Juan de Dumas procede en parte del Tenorio de Zorrilla. ¿Y por qué se dice esto? Se dice esto porque Dumas estuvo en España en 1846, en Madrid, frecuentó círculos culturales como la tertulia del Café del Príncipe, conoció personalmente a dramaturgos y actores del Teatro del Príncipe, donde se acababa de representar el drama zorrillesco. Teniendo presentes estas circunstancias y el hecho de la semejanza temática de su drama con el reciente de Zorrilla, es fácil suponer en Dumas un total conocimiento del Tenorio y de su autor, fijaos. Y sobre todo sentiría una profunda admiración por la innovación romántica religiosa llevada a cabo por Zorrilla, la salvación del libertino por el amor de Doña Inés, que él introdujo en las versiones posteriores de su drama. Claro, porque hay en el drama de Zorrilla, de Alejandro Dumas, hay diferencias que, bueno, semejanzas ausentes, mejor dicho, en las primeras versiones de Dumas, que después se ven, y puede ser posible que sea por esto, porque él visitó España, conoció allí la obra de Zorrilla, y posiblemente copiase, vamos a decir así, aunque no se debería decir así, pero bueno, ciertas partes, ciertos detalles de la obra de Zorrilla y lo incorporase a su propia obra. Bien, continuamos diciendo, por ejemplo, la deuda de Zorrilla con Tirso, y ahora hablamos de la influencia que pudo tener la obra de Tirso de Molina en nuestro Don Juan de Zorrilla, ha sido igualmente punto de discordia y diatriba entre los críticos. Algunos críticos aventuran la idea de que nuestro romántico desconocía el drama del mercedario. Zorrilla vio en el Tenorio motivo para desplegar una acción fantástica y la envolvió en la espléndida sonoridad de sus versos. Ya hemos hablado antes, en otras ocasiones, de los ripios, los giros y todo esto por lo que fue tan criticado por Miguel de Unamuno posteriormente. Más que en la leyenda tradicional, se inspira en Alejandro Dumas. No conocía el drama de Tirso y en todo caso no lo utiliza. Las palabras de Zorrilla en Recuerdos, donde testifica que su drama es una refundición del burlador y del convidado, teniendo por base el magnífico argumento del drama de Tirso. Bueno, sí que él mismo lo reconoce de alguna forma, ¿no? Él mismo lo reconoce. Ambos. Efectivamente, la primera impresión que recibimos al encararnos con el héroe zorrillesco es su enorme parecido físico y espiritual con el libertino tradicional, ambos, por eso he apuntado aquí ambos. Burlador de mujeres de toda clase social, pero Zorrilla ha introducido cambios. Su concepción del burlador tenía que ser más ideal y humanizada. Tirso nos dio un símbolo del barroco, un mito con cara de hombre. El Don Juan de Zorrilla comienza siéndolo también, el de joven es el burlador tradicional antes de conocer a Doña Inés. Pero el candor e inocencia de esta alma angelical rinde el corazón del libertino, lo que hablábamos antes, ¿no? Ese Don Juan vencido y enamorado, fuera de todo pronóstico, humillado y de rodillas, dispuesto a someterse a las leyes sociales y a vivir vida normal dentro de los lazos del matrimonio, no es ya un mito, es un hombre, como escribía Maeztu. Por ejemplo, esto cuando se pone de rodillas, cuando aparece el comendador, el padre de Doña Inés, a pedirle cuenta, y él le dice, no, que amo a su hija, por favor, llamé al cielo. Y entonces, claro, cuando el comendador le dice que no hay tu tía, él dice, llamé al cielo y me cerraron las puertas, por lo tanto vuelvo a ser malvado, ¿no? Y lo mata. Eso es lo que decía yo antes. Os quería comentar aquí una cosita ahora. El milagro de tal cambio es debido al poder civilizador de la belleza y el mérito literario a Zorrilla. Bueno, aquí, por ejemplo, yo incluyo en mi particular entendimiento, no sé si estaré más acertado o no, aquí cuando menciona esto, daros cuenta que hay una similitud
con Dante en su Divina Comedia es su Beatriz, que por medio de la belleza, la Donna Angelicata, que de antigua, en la antigüedad, mejor dicho, es vehículo de salvación, es vehículo de inspiración para el enamorado, que por medio de ella es capaz de conseguir la virtud. Entonces, acordaos que en la Divina Comedia de Dante va siendo guiado por Virgilio, por el poeta Virgilio, hasta llegar al celeste paraíso en el que llegará a su Beatriz, ¿no? Bueno, pues esta Donna Angelicata, yo la veo aquí representada en Doña Inés, por cuanto es el vehículo de salvación de Don Juan, del pecador, que es la contribución que nos hace Zorrilla más importante en cuanto a los personajes, ¿no? A la introducción de nuevos personajes en este mito de el Don Juan. Ya lo habíamos hablado. Bueno, el burlador tirsiano es el drama de la presunción e impenitencia final, pecados contra el Espíritu Santo. El de Zorrilla es el de la misericordia, de la salvación, no por obras ni méritos personales, sino por el poder educador y redentor del amor, como Dante también, cuando en la Divina Comedia. En este aspecto, magnífica dramatización de la idea de la contrición o gracia santificante es aceptar la infinita misericordia de Dios que santifica y salva. Hay que volver la vista a otro drama de Tirso, el condenado por desconfiado, por el paralelo que presenta la salvación de ambos libertinos, Enrico y Tenorio. Daros cuenta, ¿no? La salvación, yo estoy acordándome ahora de los milagros de Nuestra Señora, no lo tenía por aquí apuntado ese detalle, pero los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, Mester de Clerecía, hablamos de mucho tiempo atrás del Mester de Clerecía. Bueno, pues la salvación del alma por medio de la Virgen María, aquí por medio de Doña Inés, introducida por Zorrilla, en Dante por medio de Beatriz, siempre la Donna Angelicata, la Virgen María, la que inspira la virtud para luego continuar en una vida justa y sin pecado, todas estas cosas, ¿no? A la vista de lo expuesto, el problema de las fuentes y originalidad del Tenorio es arduo y complicado. Trabajo de filólogo. La clave está en que quizá no se pueda hablar de fuentes concretas de Zorrilla, sino de resonancias, ecos del teatro anterior, particularmente de la comedia del Siglo de Oro, como mencionamos anteriormente, si lo habíamos mencionado, de la que estaba tan imbuido. Habíamos hablado también de esos versos, ¿no? De esas estrofas, esos versos, que beben también de ahí, ¿no? Y en ese caso habría que dar más credibilidad a su propia confesión de originalidad y desconocimiento de material donjuanesco extranjero y aceptar sus palabras introductorias de la primera edición, de cada cual con su razón, de que había buscado recursos y personajes en Calderón, Lope y Tirso. Una cosa parece clara. Tanto Alonso Cortés como otros críticos que han tratado el tema de las fuentes concluyen subrayando enérgicamente la originalidad del dramaturgo por haber magistralmente superado a todos sus inspiradores. Esto es lo bueno. Esto es lo que habría que decirle a Unamuno, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ¿qué dices? De Zorrilla. Fue original al fin y al cabo, ¿no? Y conglomeró todo para escribir una obra importante. Las palabras siguientes de Claude Zimmermann reflejan el parecer más común de estos críticos, todo este acervo de críticos. Así y todo, la originalidad de Zorrilla no admite restricciones. Ha aprovechado leyendas u obras literarias anteriores, pero ha sabido utilizarlas, refundiéndolas en una forma totalmente personal, sin la cual su drama no hubiera tenido el valor que se le reconoce y el éxito que no se le discute. Bien. Yo creo que lo dejamos aquí por hoy porque va a ser un vídeo muy largo, pero os quería decir, por ejemplo, con respecto a
a la doña Inés esquemática que habíamos hablado en el primero de los vídeos, que se ve en una de las obras también de Zorrilla. Os había preparado aquí, que era en concreto el Capitán Montoya, un fragmento de estos versos. El Capitán Montoya se ve muerto y se ve como asistiendo a su propio sepelio, a su propio entierro. Se asusta muchísimo y esto sucede en este proceder, esta drama. A ver, miró, os lo digo, os lo recito. Miró la visión horrenda una y otra vez, y nunca más que a sí mismo en aquel féretro ve. Aquel es su mismo entierro, su mismo semblante aquel. No puede quedarle duda, su mismo cadáver es. En vano se tienta ansioso, los ojos cierra por ver si la ilusión se deshace, si obra de sus ojos fue. Hace su doble figura, la agita ansiando creer que es máscara puesta en otro que se le parece a él. Vuelve y revuelve el cadáver y le torna a revolver. Cree que sueña y se sacude porque despertarse cree y tiende él triste los ojos desencajados doquier. Mas nuevo prodigio mira a las puertas y al dintel, ve que despiden el duelo, de duelo henchidos también, don Fadrique y doña Diana que arrastra el luto por él. Baja, les tiende los brazos, les nombra, cae a sus pies. Miradme, les dice atónito, Montoya soy, vedme bien. Y ellos le miran estúpidos, sin poderle conocer, e inclinando las cabezas replican, Montoya fue. Entonces, desesperado, con angustia tan cruel, vase otra vez hacia el muerto, demandándole quién es. No hay quien sepa aquí quién soy, no hay a salvarme poder. Y allá, desde el presbiterio, de las rejas al través, oyó una voz que decía, sí, te conozco, mi bien. Abre, ¿qué tardas? Partamos. Yo soy tu amor, soy tu Inés. Y los brazos le tendía la de Alvarado también, de la reja tentadora tras el cuádruple cancel. Mas viendo la cual espectro que le persigue a su vez gritaba a él, aparta, aparta, que soy cadáver, ¿no ves? Y apenas palabras tales pronunció cuando tras él vio llegarse aquel fantasma cuyo gesto de hediondez le dio miedo y no le pudo recordar ni conocer. Contemplóle de hito en hito, le asió el brazo después del brazo después, y así con voz espantosa vio que le dijo, par 10, tú eres quien cambia conmigo, a mi sepultura ven. Bueno, aquí os estaba diciendo que me liaban de un poco. Que son versos de la obra del Capitán Montoya, que es de Zorrilla también. Aquí hemos visto como esa esquemática doña Inés a la que hacíamos referencia en el primer vídeo, creo recordar, una primera doña Inés. Entonces él después todo esto lo conforma en el don Juan Tenorio. Me resulta bastante maravilloso escuchar a declamar los versos del don Juan Tenorio a nuestro queridísimo actor Paco Raval en esta obra, en esta adaptación a la televisión española de 1966 que vamos a escuchar ahora. Escuchar. ¿Acaso no nos inspira desde el cielo en donde mora esa sombra protectora que por mi mal no respira? Mármol en quien doña Inés en cuerpo y sin alma existe. Deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De haceres mil a través conservé tu imagen pura, y pues la mala aventura te asesinó de don Juan, contempla con cuánto afán dará hoy con tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de aquí, y desde que huyó de ti, solo en volver meditó. Don Juan tan solo esperó de doña Inés su ventura,
Y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan, mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. Oh, doña Inés de mi vida, si esa voz por quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida, si es que de ti desprendida vuela esa voz a la altura y hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mira don Juan llorando en tu sepultura. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Era una pequeña sorpresa para terminar este vídeo. Como veis, esos son los versos en concreto del 2920 al 2943 y luego el 2964 al 2973, los versos que acabamos de escuchar, porque en la adaptación de televisión española se saltan un pedacito, se lo salta, ¿no? El actor no lo recita. Maravilloso como ante la tumba de doña Inés se deshace en llanto. Y bueno, esto es ya en la segunda parte, obviamente la escena tercera de la segunda parte, en el mausoleo de Tenorio, de la familia Tenorio. Bien, continuamos mañana, continuamos, que hay mucho todavía que contar. Bueno, no va a terminar nunca. Espero que os haya gustado, gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si todo va bien, en otro vídeo de este ciclo particular de nuestro don Juan Tenorio. A ver si lo alzamos y el próximo Dos Santos, como decimos aquí en Andalucía, y el próximo Día de los Fieles Difuntos, logramos que resurja un poco nuestro Tenorio en contra de lo que podría opinar un amor. Chao, chao.